de entender fenómenos psíquicos, fenómenos anímicos, y que yo lo doy por sentado, y que realmente está mal darlo por sentado. ¿Sí? Yo la vez pasada había empezado a comentarles que Freud construye su idea de lo inconsciente, su concepción de lo inconsciente la empieza a armar a través de restos, que se producen en nuestra vida, a través de acciones que producimos en nuestra vida y que no les damos demasiado valor. Por ejemplo, un sueño. He tenido un sueño. Uno en general, no sé ustedes, pero uno en general se acuerda del sueño que tuvo cuando se levanta, antes de lavarse la cara. Cuando termina de lavarse la cara ya no recuerda el sueño que tuvo. Entonces es algo que para nuestra vida anímica, para nuestra vida psíquica, un sueño es una formación sin importancia. Los sueños son. Shakespeare. Es algo que no tiene importancia. He tenido una pesadilla. ¿Por qué has tenido esa pesadilla? ¿Qué sé yo? Me debe haber caído pesada la cena ayer a la noche. Me cayó pesada la cena y tuve una pesadilla. O tuve un sueño. Eso es un resto. ¿Sí? Lo mismo lo que yo decía, un furcio. Es decir, yo voy a elegir lo mejor para mí, cuando uno quiere decir yo voy a elegir lo mejor para nosotros, o yo voy a elegir lo mejor para ustedes. Y en vez de decir lo mejor para ustedes, me sale lo mejor para mí. Yo voy a elegir lo que nos conviene, un furcio, que delata algo. ¿Mm? Un acto fallido. Yo a la hora en que tengo que encontrarme con ustedes, en vez de entrar en el link en el que me están esperando, entro en otro link. Y ya me ha pasado. Entonces uno dice, che, ¿qué pasa que entras en otro link en vez de entrar en este link? Los síntomas de los neuróticos. ¿Por qué siempre sucede que cuando tenés que ir a la oficina de no sé quién, tenés esas migrañas, esas jaquecas o esos estados gripales que tanto te molestan? Entonces uno dice, bueno, los lapsus linguae, los sueños, los actos fallidos, los olvidos, me olvidé. Era tan importante que vos traigas eso que yo estaba esperando y justo te olvidaste. ¿Sí? O eso es inmotivado, y uno dice, bueno, qué sé yo, son errores, es la casualidad, o eso es inmotivado, o eso no es inmotivado. Y a noticia de la presencia de lo que Freud construyó como un deseo inconsciente. Un deseo inconsciente. Podemos darle mucha vuelta para caracterizarlo, pero yo les diría, para empezar a caracterizarlo, que es un deseo no sabido, es decir, habita en nosotros una dimensión deseante que ignoramos, no lo conocemos, es un deseo no sabido. Decir no sabido es lo mismo que decir reprimido. Un primer abordaje de lo que es la represión es yo no sé eso, ¿sí? No sabido. Es una manera muy especial de caracterizar la represión. Porque algo reprimido es algo que uno no sabe, pero es algo que uno no sabe, pero que está operando en uno.
Es un deseo que está operando, es un deseo que tiene consecuencias, es un deseo que tiene una dimensión causal, razón por la cual nos quedamos dormidos el día que tenemos la entrevista para conseguir el trabajo. Y uno dice, pero justo ese día te quedaste dormido, justo ese día. Entonces hay un deseo que habitamos o que nos habita, que no conocemos en el sentido de que no son ganas conscientes, ¿sí? Pero que tiene una operatividad en nosotros. Y que tiene una dimensión sexual, o sea, es un deseo sexual reprimido. Tiene una dimensión sexual tal como construimos o tal como nosotros entendemos la dimensión de la sexualidad, que está lejos, ya esto lo he hablado con ustedes, lejos de restringirse a la genitalidad. ¿Mm? Un ataque de bulimia desde el psicoanálisis es entendido como una manifestación sexual. Para el psicoanálisis, esas personas que mascan 20 horas por día chicle, uno dice, bueno, chicle es una costumbre, es nada más que un... Eso para el psicoanálisis tiene una dimensión sexual. ¿Por qué? Porque manejamos la sexualidad en relación al concepto de pulsión, y el concepto de pulsión da cuenta de la inscripción de modalidades de satisfacción en nuestro cuerpo. Pulsión oral, pulsión anal, pulsión escópica, pulsión invocante. Son maneras de entender eso. Y eso lo encontramos detrás de los síntomas. Eso lo encontramos detrás de los síntomas. Y eso opera a nivel inconsciente, o sea que tenemos que tratar de armar una especie de aparatito que nos sirva, una especie de castillo de naipes, una especie de construcción, ¿sí? Que llamamos metapsicología, y entonces decimos, bueno, hay algo que se llama lo inconsciente o el inconsciente, según quieran usar ese artículo indeterminado o determinado. Lo inconsciente, el inconsciente. ¿Y qué es para nosotros? Y para nosotros ese es el lugar de la existencia de un deseo. Y cuando hablo de un deseo estoy haciendo una reducción lógica, porque no es que hay un deseo. Propiamente hablando, a nivel observacional hay muchos deseos. Pero uno dice, bueno, voy a reducir todos esos deseos inconscientes para hablar de un deseo inconsciente y establecer qué lógica tiene. Eso es lo inconsciente. Es algo que quiere manifestarse. Es algo que no quiere sino manifestarse. Es algo que no busca sino manifestarse en nuestra vida. De una manera, de otra manera, de otra manera. Uno lo ve lamentablemente, pero les voy a dar, digamos, ejemplos, pero que son soportes intuitivos. ¿Sí? Un buen señor que en determinado momento y a partir de cierto momento en su vida empieza a tener un consumo de alcohol problemático, como dicen ahora. Consumo problemático de alcohol. Y no puede manejar ese consumo que tiene de alcohol diario, no puede. Y por otra parte, es alguien que tiene ciertos olvidos lo suficientemente importantes como para que su relación de pareja se deteriore. Y es alguien que empieza a tener ciertos problemas en el trabajo también. Y ciertos síntomas en el cuerpo. Por ejemplo, una impotencia psíquica.
Impotencia psíquica no quiere decir que psíquicamente sea impotente, sino que no puede tener erecciones, siendo que físicamente está muy bien. Y un buen día, después de cierto trabajo analítico, se empieza a establecer o se empieza a armar la idea de que hace tiempo que quiere cambiar su vida y que no quiere estar con la mujer. Pero es algo que esta persona no se podía confesar a sí mismo porque no lo podía saber. Y después de cierto trabajo analítico, esta persona cambia, se separa, cambia su vida y, cosa rara, el tema del alcohol empieza a desaparecer, los síntomas psíquicos que tenía o la impotencia psíquica que tenía se resuelve, en el trabajo está muchísimo mejor. Y uno dice, che, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Que había toda una constelación de fenómenos psíquicos que se despejaron cuando se abrió a la luz un deseo que esta persona no tenía por explicitado, no sabía, no se lo podía decir. ¿Sí? Entonces tenemos que hacernos un modelo termodinámico, si quieren ustedes, un modelo de fuerzas, donde decimos que en este modelo hay algo que llamamos lo inconsciente, y lo inconsciente es un deseo que tiene determinada fuerza, determinada cantidad de fuerza, determinada cantidad de energía, si quieren, ¿sí? Y que hay una instancia, vamos a llamarla la conciencia, para dar un modelo nada más, ¿sí? La conciencia que tiene y ejerce una cantidad de fuerza en sentido contrario. Y a eso llamamos la represión. De sentido contrario para que no advenga eso reprimido. ¿Sí? Eso reprimido. Entonces ya tenemos un primer modelo. Si quieren, ya que estamos en la termodinámica, lo podemos poner como un modelo hidráulico, como el agua de un río. Entonces tenemos cierto deseo, que es como la corriente de un río, y cierta fuerza que se opone al paso de esa corriente, e impide que fluya como una especie de embalse, y pues bien, ese agua que se va acumulando y que encuentra impedido su paso por el lugar donde pasaba, ahora ese flujo se va a desviar por otros accidentes de la geografía. El agua acumulada va a intentar salir por otros lugares, va a llegar al borde, va a desbordar y va a salir por esos otros lugares. Esos otros lugares son los síntomas, los olvidos, los furcios, los sueños, los actos fallidos. Por eso Freud decía, los actos fallidos son actos logrados. He tenido un acto fallido, ¿cuál? Me olvidé de poner... No, me olvidé no. Tuve un acto fallido, me tenía que levantar a las 7 y puse el despertador a las 19. Claro, el despertador sonó a las 19, pero yo la entrevista la tenía a las 7. ¡Qué cagada me mandé! ¡Qué acto fallido! Freud diría, no es un acto fallido, es un acto logrado. No querías ir a esa entrevista. Me duele la cabeza justo el día en que me iban a presentar a ese amigo de un amigo, me iban a presentar a la amiga de yo que quiero cambiar mi vida social y quiero darle un giro, y justo el día que me iban a presentar tengo un dolor justo tengo un dolor de cabeza, y Freud dice, ese síntoma tiene un sentido.
Después tenemos que ver qué sentido tiene. Esto que yo les estoy diciendo de una manera, Freud lo dijo de muchas maneras, yo lo estoy diciendo de una manera simplificada, ¿sí? De una manera simplificada. ¿Por qué? Porque estoy hablando de fuerzas, de correlación de fuerzas, ¿sí? Freud en este texto usa la palabra sentimientos. La palabra sentimientos a nosotros nos puede desviar un poco de eso de lo que se trata. Yo por eso hablaba de deseo inconsciente, porque queda un poco más oscuro. Si yo digo ambivalencia de sentimientos, y digo, tengo ciertos sentimientos muy positivos, te amo, es un sentimiento, lo siento en el pecho, pero siempre te termino lastimando. Escúchame, vos decís que me amás, pero siempre me terminan lastimando. ¿Cuántas veces han escuchado eso? ¿O cuántas veces han dicho eso? Resulta que con tus sentimientos tan lindos y qué sé yo, y siempre termino como el culo. Pues bien, Freud nos dice, y creo que habíamos llegado a esto en la clase anterior para ver nuestro modelo, ¿sí? Para ver nuestro modelo. Entonces, les voy a hacer la segunda pregunta, porque le dije 2 preguntas. No hice la marca, ¿alguien sabe hasta qué página llegamos? Si alguien tiene la marquita, si no, recupero así de memoria. Me parece que 33. 33, 34. 33, 34. Entonces en la página 3, bueno, les digo por qué hice este introito, porque lo de Freud acá ustedes lo van a ver y seguro, gracias Eva, y seguro de algunas cosas de estas, yo me atrevo a decir incluso que ustedes van a saber más que yo, porque ustedes deben tener más formación etnológica, acaso sociológica o antropológica que yo, ¿sí? Entonces no es lo que me interesa que sepamos exactamente cómo las tribus de Oceanía, las características del tabú que tenían con los muertos, ¿sí? O el tabú de los gobernantes. Sí me interesa que tengan un modelo de cómo es la concepción psicoanalítica de los fenómenos psíquicos, ¿sí? Y por eso, las preguntas que tengan que hacer, háganlas en el momento que se les ocurre, no esperen el final de la clase, porque a mí me orienta mucho este tipo de cosas, porque si no es como que tengo la idea de que estoy hablando con la fucking costumbre de mirarme en el cuadradito ese, porque no sé a quién mirar, porque hay muchas cámaras apagadas, entonces no sé a quién mirar y termino hablándome a mí mismo y no es el mejor, no me da la mejor de las sensaciones. Entonces prefiero que es una pregunta. Entonces estuvimos viendo que Freud, con todo este análisis que hace de los tabúes, donde se mezcla esta cosa tan sagrada, es algo sagrado, es un monstruo sagrado, pero a la vez lo más abyecto, lo más degradado. Es algo que la vez pasada lo vimos con la figura del oxímoron, ¿sí? Con la figura del oxímoron, es algo a la vez lo más sagrado y a la vez lo más abyecto. Lo veíamos, digamos, yo les daba este ejemplo intuitivo, digamos, es como dar un soporte intuitivo. Nada más sagrado que la madre, nada más sagrado que la madre. Y sin embargo, Freud te diría, vos en tu vida vas a salir a buscar, a pesar tuyo, con todo un empuje erógeno, vas a salir a buscar al mundo algo que se formó en tu relación con tu madre. Razón por la cual a Freud no se le escapaba que algunos sueños
en donde se soñaba con putas, con prostitutas, ¿sí? Freud encontraba ahí a la figura de la madre. Decía, pero ¿cómo puede ser algo que sea lo más degradado? ¿Sí? Estamos en la época victoriana, digamos, la puta, ¿sí? La que solo está al servicio de tu goce con la madre. Es una figura completamente alejada del goce. En el imaginario popular, en el imaginario tanguero, la madre no goza, lava la ropa en el fuentón. ¿Sí? Bien. Entonces Freud agarra y dice, pues bien, Roberto, perdón, sí. ¿qué pasa cuando uno no sueña? ¿O no recuerda los sueños? Mira, yo te diría dos grandes explicaciones, Estela, dos grandes explicaciones. Una que es del orden fisiológico, neurocognitivo. Nadie no sueña. Lo voy a decir en positivo, todos sueñan. Todos sueñan y sueñan todo el día. Digo, todo el día, todos los días. Todos sueñan y todos sueñan todos los días. Después un neurocientífico, Facundo Manes, por caso, te dirá, bueno, pero esto después se olvida porque la zona del cerebro, bla, bla, bla. Freud tenía otra concepción. Freud tenía la concepción de que siempre se sueña y no existe el olvido. Su teoría de lo psíquico, su teoría de lo anímico, excluye la idea del olvido. Nada se olvida. Freud, como nosotros, te arranca del pensamiento de la psicología clásica. La psicología clásica dice, pues bien, ¿qué es el olvido? El olvido es que determinada representación va perdiendo un quantum energético. Yo me acuerdo de algo, ¿por qué? Porque está en la representación y hay alguna forma de energía que la carga. Eso es una idea que yo tengo y que me acuerdo, es un recuerdo. Está, si ustedes quieren, afectivamente cargado un recuerdo. Por eso me acuerdo de él, por eso recuerdo. Y a medida que pasa el tiempo, esa carga se va perdiendo y entonces uno se va olvidando. Eso es una teoría del olvido. ¿Sí? Razón por la cual las cosas que no están afectivamente cargadas, uno no las recuerda. Que Patricia Díaz de Tuesta, ¿qué almorzó usted hace 2 días? Y qué sé yo no me acuerdo, porque uno no memoriza esas cosas, uno memoriza otras cosas, porque tienen una carga afectiva. Freud tenía otra teoría. Freud tenía la teoría de que lo que no se recuerda por represión. Y que cuando esa represión se levanta o se disuelve, advienen recuerdos que estaban olvidados. Olvidados bien entre comillas. ¿Qué quiere decir olvidado? Quiere decir sobre los cuales operaba la represión. Entonces, son dos maneras de responderte que nadie no sueña, ¿sí? O que todos sueñan. A Freud le llamó la atención. Hay muchos textos de Freud que están armados sobre una entidad psicopatológica que es la histeria, una enfermedad que es la histeria, una estructura psíquica que es la histeria. Lo digo de muchas maneras. ¿Sí? Estoy enferma, ¿de qué? De histeria. No está bien dicho, pero bueno, es una manera de transmitirles que hay padecimientos de tipo histérico, son tipos clínicos de los cuales uno es la histeria. Y bueno, tengo síntomas histéricos y a través de los síntomas histéricos llego al conocimiento de esto que yo les transmito como el deseo inconsciente. A Freud lo que le llamó la atención en este texto y a partir de los tabúes de las tribus de la Polinesia es ciertas analogías con unos pacientes que son los neuróticos obsesivos.
Porque los neuróticos obsesivos tienen esto. Ayer estaba hablando con una persona que no puede tocar, mucho menos comer lechuga. No puede comer y no puede tocar lechuga. Como es una persona culta, o por lo menos es una persona viajada, puede decir lechuga en cualquier idioma. ¿Por qué? Porque las veces que ha viajado tiene que ir a algún lugar y decir sin lechuga. Sin lechuga. Porque la lechuga no la puede tocar. Porque la lechuga no la puede comer. Pero además, todo lo que entra en contacto con la lechuga cae bajo la misma, lo voy a decir así, prohibición. Para ella no le funciona como una prohibición, le funciona como una imposibilidad. Dice, yo no puedo. Entonces era 31 de diciembre, estaban en París y les traen una especie de pavo, un pavo, y en uno de los rincones de la bandeja del pavo había un par de hojitas de letú adornando la bandeja. 31 de diciembre, se quedó sin comer. No comió porque no podía comer. Porque todo lo que entra en contacto con la lechuga, no solamente la lechuga, sino que lo que entra en contacto está prohibido, cae como es un tabú. Está prohibido. Recae sobre eso una prohibición. Anda a sacar la hoja de lechuga de la bandeja y después querés darle la mano. Te mata, porque el carácter venenoso, siniestro, ominoso de la lechuga ahora pasó a tu mano. Ahora pasó a tu mano. Y si la lechuga rozó de alguna manera la pata de pavo o alguna parte del pavo, no importa que te den de la otra parte, de la parte que no tocó, porque ya el pavo entero cayó bajo el efecto venenoso y tabú y ominoso y oscuro de la lechuga. Razón por la cual esta persona tenía ciertos ceremoniales. Y los ceremoniales tenían que ver con que se tenía que sentar en cierta disposición a la hora de sentarse, que tenía que ver con su distancia de cualquier cosa que fuese de color verde. ¿Me explico? No se podía sentar cerca de la ensaladera, aunque la ensaladera tuviese rúcula. Legumbre, ¿es una legumbre la rúcula? Porque a veces me confundo. Vamos a poner que sea, bueno, no es una legumbre, es una hortaliza. Una hortaliza. Esta persona podía comer rúcula. Entonces, aunque podía comer rúcula, se tenía que sentar a cierta distancia de cualquier cosa que esté verde, o cualquier cosa que sea verde. Y uno dice, bueno, qué sé yo, medio intuitivamente lo entiendo, Lo que pasa es que en presencia de la lechuga había ciertas cosas que esta persona tampoco podía comer o tomar, por ejemplo, leche. Y si yo les dijese a ustedes, les preguntase, ¿qué relación hay entre la leche y la lechuga? ¿Qué me dirían? La pronunciación, los sonoros. Muy bien. Las sílabas, claro. Muy bien. La Muy bien. Fíjense qué mecanismo se encuentra Freud, cuando dice no puede entrar en contacto con. Porque no entrar en contacto con puede ser algo físico,
pero puede ser algo que no sea físico, simplemente por similicadencia, por resonancia, la leche y la lechuga, y ya entró en contacto. Entonces, en determinado momento, esta persona, si había lechuga, tampoco podía. Si alguien desayunaba un sándwich de milanesa, vamos a ver, no en París, acá en Boedo, una milanga con lechuga y tomate, ¿sí? Y otro quería, y ella quería desayunar leche con café con leche, no podía pedir café con leche, porque tenía leche, lechuga, ¿sí? De más está decir que los ceremoniales no eran solo de evitación en términos de topografía, en términos de geometría, no, me tengo que sentar con un ángulo de 25 grados respecto de donde está la ensaladera, sino que tenía rituales mentales de cuando tenía que hacer sentarse a comer, y sabía que iba a haber cosas verdes, entonces tenía que pronunciar cierta cosa, vamos a suponer, leite letí, mejor para ti, no sé, en un ritual, era como una cosa que tenía que, cambiando de idioma, sacarle la manera de sonar de la leche y la lechuga. Entonces son rituales. Esta persona, con la que hablé algunas veces, no era una paciente mía. No era una paciente mía, pero tuve posibilidad de hablar con ella varias veces. Algunas veces le pregunté, pero ¿en qué ubicaba ella el tabú de la lechuga? Me hacía reír esta persona porque vieron que hay gente que no puede comer ciertas comidas. Entonces dice, no, yo no puedo comer esto porque no puedo derivados de leche, no puedo esto, no puedo aquello. Esta persona que es médica me decía que para ella era realmente un problema porque no podía, la lechuga es como una cosa que no le hace mal a nadie, digamos, no podía inventar nada, no podía decir soy alérgica a la lechuga. No existe en la medicina la alergia a la lechuga. Una vez hablando con ella, le preguntaba, digamos, cuál era para ella el origen, qué teoría, qué le pasaba con la lechuga. Y ella decía que la lechuga, lo que le daba asco era que era oscura, húmeda y arrugada. Razón por la cual, en determinado momento, yo le digo, oscura, húmeda y arrugada. Se enojó conmigo y me dice, vos sos un degenerado. Vos sos un degenerado. Le digo, ¿por qué? Y me dice, obvio, ¿por qué? ¿Qué entenderían ustedes? Digo, pónganse en mi lugar. La lechuga es oscura, creo que había dicho sucia también, oscura, sucia, arrugada y húmeda. Y yo no sé qué representación se le arma a ustedes. O sea, tampoco voy a pedir que me digan ustedes cada una lo que asocia con esa hilación de pensamiento, ¿sí? Lo que sí sé es que yo no dije absolutamente nada, que esta persona no diga absolutamente nada, ¿sí? Que esta persona no haya dicho antes, pero ella le dio una connotación sexual. No sé qué cosa debe ser húmeda, oscura, sucia y arrugada. No sé. No quiero saber tampoco. No quiero saber. Pero tenía abiertamente una connotación sexual. O sea, ella misma Entonces, así llegamos a la enfermedad de los tabúes de la página 34, donde Freud dice, la semejanza del tabú con la enfermedad obsesiva puede ser meramente externa, valer solo para la forma de manifestación de ambos y no extenderse a su esencia. Pero, va a decir, hay una cuestión de estructura, hay una
homología de estructura. O sea, estructuralmente el tabú te muestra algo en la mente de un primitivo, acuérdense de las comillas, de un pueblo natural, que está en la mente de un niño que dice por delante de la estufa no hay que pasar. Y aparentemente es algo que es inmotivado. Uno dice, se quemó de chiquito. No, no, no. El niño dice, cerca del gato negro no hay que pasar, o lo que fuere. ¿Sí? Con la mente del niño, la mente del primitivo y la mente del neurótico. Razón por la cual dice, página 35, y ahora voy a dejar hablar a Freud. La concordancia más inmediata y llamativa entre las prohibiciones obsesivas en los neuróticos y el tabú consiste, pues, en que ellas son igualmente inmotivadas y de enigmático origen. La lechuga. Inmotivadas y de enigmático origen, han surgido alguna vez y ahora es preciso observarlas a consecuencia de una angustia irrefrenable, cosa que no les decía. Pongan a esta persona, oblíguenla a comer lechuga. ¿Saben qué va a pasar? Se va a angustiar. Obliguen a salir de su casa a un agorafóbico. Se va a angustiar. Obliguen a meterse un claustrofóbico en un resonador para hacerse una resonancia magnética. ¿Alguno de ustedes se ha hecho una resonancia magnética? Sí. La pudieron hacer dignamente. Dignamente, muy bien. Esa es la dignidad subjetiva. Digo, hay gente que tiene que ser medicada. Hay gente que tiene que ser medicada y dice, no me puedo meter así, no me puedo meter ahí, no me puedo meter en un avión. Pero tenés que ir al avión, no me puedo meter en un avión. Hace muchos años, perdón que les robo minutos, pero quiero que sepan por qué a Freud esto lo llama psicopatología de la vida cotidiana. Digamos, hay una psicopatología que está en los hospitales, hay una psicopatología que está en los loqueros, pero hay una psicopatología que está en la vida cotidiana. Hace unos años había una colega, una psicoanalista, que iba a recibir un premio. No era un gran premio internacional, pero era un premio. Era un premio a sus contribuciones con no sé qué. Y yo compartí en la ciudad universitaria en París. En un lugar compartí un espacio con ella en la ciudad universitaria en París. Y el tema es que yo noté una cosa muy rara en su conducta, y la cosa rara en su conducta era, yo no me explicaba por qué, pero había ciertas cosas que no me cerraban, y era que no podía entrar a una habitación oscura. O sea, cuando estaba en una habitación y tenía que ir a otra habitación, la luz de esa otra habitación tenía que estar encendida. Razón por la cual el marido iba encendiéndole las luces para que ella no entre a una habitación oscura. ¿Se entiende la lógica? Ahora, si ella estaba obligada a entrar en una habitación oscura, por más que fuese la habitación, el baño, porque la tecla queda a 1 metro, se angustiaba. Cuando el ritual no es hecho, hay angustia. Cuando el tabú se vulnera, hay angustia. Cuando la prohibición obsesiva se vulnera, hay angustia. Digo, esto es la psicopatología de la vida cotidiana, es el que va a revisar 2 veces que la puerta de calle esté cerrada con llave. Sí, yo ya sé que fui, pero tengo que ir 2 veces. No, no vaya 2 veces. No, si no voy 2 veces no voy a poder dormir. Tengo que hacer ese ritual, tengo que hacer con la hornalla, clic, 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 clic. No basta cerrar la hornalla, tengo que hacer clic, 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 clic. Y no basta que mire la llave de gas, que está cerrada, la tengo que tocar con la mano. Pero si, boludo, si ves que la llave de gas está horizontal, quiere decir que está cerrada, si está vertical está abierta, si está, sí, eso ya lo sé, pero tengo que tocar. Tengo que tocar.
Entonces dice, ella, y si no toco, me angustio. Si no hago el ritual, me angustio. ¿Sí? Entonces, han surgido alguna vez y ahora es preciso observar la consecuencia de una angustia irrefrenable. No hay menester de amenazas externas de castigo porque existe un reaseguro interno, una conciencia moral. El tipo dice, yo no puedo hacer esto. ¿Pero que te van a castigar? No, no, no me van a castigar. Eso me castiga solo si lo hago. En general, hay una frase que Freud captaba muy bien en estos pacientes, que es, si no hago esto, algo sucederá. Algo va a pasar. Si no hago el ritual, algo va a pasar. Si vulnero la prohibición, algo va a pasar. ¿Sí? Es que la violación del tabú, conllevaría una desgracia insoportable. Una desgracia insoportable. Las desgracias, quiero dejar hablar a Freud, pero prefiero, acentuarles algunos caracteres. Algo sucederá, una desgracia insoportable. Uno dice, bueno, qué sé yo, tengo a mi hijo que todos los días va al colegio. Qué sé yo, una desgracia insoportable es que se pinche la goma del micro que lo lleva, el micro vuelque y mi hijo tengan que amputarle un brazo. Esta es una desgracia insoportable. O morirá mi hijo, que se fue de previaje a Bariloche, o se fue a Bariloche y tengo miedo que se caiga del cerro del Yao Yao, digamos, del Yao Yao, se caiga y se muera. Está bien, uno dice, bueno, qué sé yo, es una mamá temerosa. El tema es que estas desgracias insoportables en la clínica con la neurosis obsesiva tienen ribetes delirantes. Hay un caso que se llama el caso del hombre de las ratas, es un caso, un historial clínico de Freud, donde el paciente decía, si yo hago tal cosa, algo sucederá. ¿Qué cosa sucederá? Le meterán ratas en el culo a mi padre. Es una tortura, esa es una tortura que antes de la Primera Guerra Mundial había ejércitos que hacían con los espías. Le ponían un tubo de cierta manera para introducir las ratas en el ano. ¿Sí? Entonces uno dice, che, algo terrible sucederá, le van a meter ratas a través del esfínter anal en la última parte del tracto del aparato digestivo. El problema es que el padre de esta persona, que tenía acciones obsesivas y rituales, y que temía que si no los hacía le metan ratas en el culo al padre, el padre había muerto hace años. ¿Se entiende el sesgo delirante que tiene esto? Es como que yo diga, esto lo tengo que hacer, este ritual, yo lo tengo que hacer porque si no vendrá una desgracia insoportable. ¿Qué desgracia insoportable? Violarán y matarán a mi hermana. Roberto, vos no tenés hermana. Bueno, sí, yo ya sé que no tengo hermana, pero si no hago esto, violarán y matarán a mi hermana. Razón por la cual muchas veces hay algunas cuestiones de la neurosis obsesiva que dentro del psicoanálisis lo tenemos como una neurosis, para la psiquiatría eran delirios. Como si fuesen delirios psicóticos. ¿Cómo van a violar y matar a tu hermana? Vos no tenés hermana. ¿Sí? Lo más que los enfermos obsesivos son capaces de comunicar es la vislumbre imprecisa de que cierta persona de su contorno sufriría un daño a raíz de la violación. ¿Ok? Yo violo esta prohibición obsesiva y una persona de mi entorno sufrirá algún daño.
No se discierne en qué consistiría este, y por otra parte recibimos esa pobre noticia más a raíz de las acciones expiatorias y de defensa, a que luego nos referiremos, que de las prohibiciones mismas. Freud está diferenciando. Una cosa es una prohibición y otra cosa son las acciones o ceremoniales. ¿Sí? Aprendemos algunas cosas imprecisas y hasta cierto punto delirantes por los ceremoniales. Porque a lo mejor el ceremonial es decir, estoy inventando ejemplos, pero estoy inventando ejemplos que van muy cerca de la clínica. Cosas tan delirantes como agarrar y decir, oh hermana, espero verte en la mañana. Entonces vos estás hablando con alguien y hace así con la cabeza. Y vos le decís, che, ¿qué te pasa? Entonces el tipo te dice, mira, estoy pensando en oh hermana, espero verte en la mañana. ¿Y por qué haces eso? No, vos sabés que es una costumbre que se me puso. Porque te dicen así, es una costumbre que se me puso a partir de un momento. ¿A partir de qué momento? Y pasaron muchas cosas. A partir del momento en que se me había metido la idea de que yo no podía hacer tal cosa. Y lo loco de esto, que ya lo hemos hablado con ustedes, es que la prohibición y la acción expiatoria o ceremonial van ganando espacios en la vida de la persona. Entonces, un buen día, mañana, hermana, espero verte en la mañana, se le cuela el pequeño pensamiento de propiamente lo tabú. Si la prohibición obsesiva era, tendría que darles un caso actual, pero vamos a suponer, la prohibición obsesiva era no tocar el despertador antes de que suene. Fíjense, esta es una prohibición obsesiva que uno encuentra. No podés tocar el despertador antes de que suene. Entonces, la acción expiatoria era, oh hermana, espero verte en la mañana, y se le cuela la idea a ese ritual, espero verte en la mañana cuando te despiertes. ¿Se entiende la locura que estoy haciendo? Oh hermana, espero verte en la mañana cuando te despiertes. Y ahí, en el ritual, ya se le mete el despertador, que es lo que no tiene que tocar, pero como se le metió en la idea, ya lo tocó. Entonces ahora tiene que hacer un ritual para ese ritual. No sé si soy capaz de transmitirles el grado de complejidad que puede tener la vida de un enfermo obsesivo, como la enfermedad de los tabúes, porque en el ceremonial mismo se le mete el tabú, en el ceremonial mismo se le mete lo prohibido, y cuando en el ceremonial mismo se le mete lo prohibido, el ceremonial mismo empieza a tener la característica de lo prohibido porque ya se infectó con el veneno del tabú, y ahora hay que hacer un ceremonial para curar el veneno del primer ceremonial. Celeste, te escucho. Sí, estaba leyendo que también es eso lo que decías, ¿no? No sé si lo estoy interpretando bien, que se traslade un objeto a otro. Entonces, como que esto va en incremento, del despertador al ceremonial y del ceremonial si no funciona, ¿no? Y se hace como una... Como después en psicoanálisis vas para atrás tratando de encontrar el primer síntoma. Sí. Es una locura. Sí. Estaba pensando esto, ¿cómo hace el profesional para ir para atrás? Sí. Es súper complejo. Que pase de uno a otro, porque no es el despertador. Exacto. Una de toda la cadena. Sí, tal cual. Era una duda nada más.
Y lo que dice Celeste es tal cual, porque así como yo les pasé del despertador al ceremonial que se construye o se constituye sobre la posibilidad de, o la imposibilidad de tocar el despertador no es el originario. El despertador también entra en una cadena. Y el despertador entra en una cadena donde hubo pensamientos que se originaron después de que esta persona escuchó en determinado momento de su vida que ya estaba en el momento del despertar de la sexualidad. Porque hubo pensamiento, o sea, el despertador no es el originario. De ahí te mueve a, cuando empezás a laburar lo del despertador, psicoanalíticamente, resulta que aparece un recuerdo de cuando fue con la madre al pediatra y ya tenía que pasar a leviatra, porque ya era un preadolescente, era un puber, y el médico dijo, ay, este chico ya está en el momento del despertar de la sexualidad. Y hubo algunos pensamientos que se originaron en ese momento, por el cual el tema del despertar ya empezaba a ser tabú, el tema mismo del despertar, que después se trasladó a la prohibición obsesiva de tocar el despertador. Y el despertar de la sexualidad, que es un texto, digamos, freudiano, el despertar de la sexualidad, me parece que viene muy a propósito, porque Freud en esta cadena de pensamientos, a Freud en esta cadena de pensamientos, no se le escapa que el origen de todo esto no es un pensamiento. El origen de todo esto es algo que tiene que ver con lo erógeno. El origen de todo esto tiene que ver con lo sexual. Lo cual, a lo que nos traía Celeste, implica, es como una pista que tiene el psicoanálisis, porque la neurosis obsesiva tiene una estructura tal donde vamos a pasar del despertador al despertar, del despertar a la madre que le gritaba despertate, de la madre que le gritaba despertate a la historia de la abuela que se despertó en un barco, en otro caso, y después a otra, y a otra, y a otra, y no termina nunca más. Entonces Freud te dice, fíjense, no sé si ustedes han tenido hijos, hijes, hermanes, que en determinado momento prepuberal empiezan a tener síntomas obsesivos. No sé si lo notaron. Para los que trabajamos con prepúberes o hemos trabajado con prepúberes era una cosa re evidente. Se ponen a tener síntomas obsesivos en un momento en que hay como un empuje y un advenimiento de una oleada sexual que es previa a, posterior a lo que se llama periodo de latencia. Lo digo rápido. Hay, según el psicoanálisis, dos oleadas que marcan nuestra vida sexual. Una primera es una sexualidad infantil. La sexualidad infantil es una sexualidad muy especial, perversa, polimorfa. Porque todas las perversiones trabajadas en el libro de Krafft Ebing sobre la psicopatología sexual se dan en un niño. A los niños les gusta todo, meterse el dedo en el culo, después lamárselo para ver qué gusto tiene, olerse la caca, todos los exhibicionismos, todos los guayerismos, quieren mirar todo, quieren tocar todo, quieren que lo toquen, quieren que lo toquen el pitito, quieren que le toque el tío, le haga el caballito para refregar, todas las perversiones que se le ocurran y algunas más en el niño están. Por eso es un perverso polimorfo el niño. ¿Sí? Después viene algo que se llama periodo de latencia, que se correlaciona con la edad en que la educación empieza a funcionar. Si no hubiese periodo de latencia, la educación no lograría demasiado con los chicos. Porque los chicos están de tocarse las partes. Sin embargo, hay un momento que paran.
Eso se acomodan, paran. Y ahí es el momento donde pueden ir a primer grado, estudiar, hacer todo eso sin estar tocándose. Y hay un segundo momento que es lo puberal, el despertar de la primavera, ¿sí? Donde después del invierno viene la primavera. Freud, yo hablé con ustedes esto, que Freud tenía una idea de que la ontogénesis repite la filogénesis. Yo con ustedes les dije, a mí me interesa transmitir el pensamiento de Freud. Cada ser humano repite una historia, de los padres, de los abuelos y de los superbisabuelos. Pero a su vez, cada ser humano repite en sí mismo la historia de la humanidad. Y así como hubo una época, una era glaciaria, así como ha habido una era glaciaria, nosotros mismos atravesamos cierta era glaciaria en la sexualidad, que es lo que se llama periodo de latencia. Uno nota fuertemente cuando los jóvenes salen del periodo de latencia y empiezan otra vez el toqueteo, uno ubica claramente ahí las angustias, las pesadillas y la constitución de síntomas obsesivos. Empiezan a tener obsesiones. Había uno que yo conocía que tenía que decir todas las noches antes de dormir a los padres, les tenía que contar todos los pensamientos malos que había tenido. Le tenía que contar a los padres todos los pensamientos malos que había tenido. Y era un ritual. Y los padres se tenían que bancar eso, incluso si los pensamientos malos eran, ay, quise que el delantero de Boca no haga un gol hoy cuando estaba. Y quise que, y se me ocurrió pensar que es un ritual. Y uno dice, bueno, advenimiento de la sexualidad. ¿Ok? Bien. Como en el tabú, la prohibición rectora y nuclear de la neurosis es la del contacto. Como en el tabú, la prohibición rectora y nuclear de la neurosis es la del contacto. De ahí la designación angustia del contacto. Pero acuérdense lo que les dije, el contacto puede ser físico, el contacto puede ser de imágenes y el contacto puede ser una cuestión lingüística. El contacto puede ser una cuestión lingüística. Leche, lechuga, entró en contacto. La prohibición no se extiende solo al contacto corporal directo, sino que cobra el alcance del giro traslaticio, entrar en contacto. Todo lo que conduzca al pensamiento hasta lo prohibido, lo que provoque un contacto de pensamiento, está tan prohibido como el contacto corporal directo. En el tabú reencontramos esta misma extensión. Salto, paro y salto. Porque con ustedes lo he hablado esto. No hace falta ser un teólogo, no hace falta tener demasiada formación en teología. Estefanía Castillo, ¿las mentiras pueden ser también un tabú? Creo que eso preguntó Estefanía. A ver, ¿las mentiras puede ser que tapen un tabú? Bien, Estefanía, te devuelvo la pregunta. Explícamelo vos. Desarrollame, Estefanía, la pregunta. Si las mentiras pueden tapar un tabú. Si estás hablando, estás muteada, porque no te escucho. Bueno, Estefanía se animó a preguntar escribiendo, pero a lo mejor sea el tabú de hablar frente al micrófono. Es un chiste. La pregunta que vos estás haciendo está muy ligada a algo que vamos a ver mucho más adelante, y que tiene que ver con la conciencia de culpa, con la culpa, ¿sí?
hay una relación entre la prohibición y la mentira y la confesión de la mentira. ¿Sí? Hay una relación, hay una constelación a trabajar ahí. ¿Sí? Porque yo les comenté una de las cuestiones. ¿Qué pasa si vos ponés a alguien en situación de tener que vulnerar la prohibición, violar la prohibición? ¿Sí? Si vos querés violar la prohibición, o no si querés, si te ponen en posición de violarla, lo que va a venir es la angustia. Lo mismo que al primitivo cuando lo llevas a la zona tabú. Tenés que tocar a este muerto. ¿Sí? Bien. La angustia es una de los elementos en esta constelación. Pero si yo te dijese a vos que en el tabú hay dos series de pensamientos, dos tipos de sentimientos ambivalentes, es decir, hay algo que me aleja de eso, pero a la vez inconscientemente hay algo que lo quiere. Hay algo que me aleja y me lo convierte en tabú. Eso no se toca. Eso es sagrado y a la vez ominoso, a la vez siniestro. Pero hay otra corriente de pensamiento donde no quiero sino eso. No quiero sino toquetearle las tetas a mamá. No quiero sino que mamá me venga a lavar otra vez para toquetearme no quiero. Bien. Uno de los elementos a estudiar en esta constelación es que en esta estructura de lo prohibido y de lo que insta o empuja para realizarlo, porque este es el núcleo, hay algo ahí que lo quiere y hay algo ahí que no lo quiere, ¿sí? El solo hecho de quererlo se trasunta en la conciencia como conciencia de culpa. Lo voy a decir de otra manera. Un joven neurótico, vamos a pensarlo como un puber, ante el advenimiento de la sexualidad, no solamente va a ser síntomas neuróticos, entre ellos tabúes, no solamente va a tener pesadillas, sino que además va a estar operando por la fuerza de ese deseo sexual inconsciente y reprimido, va a estar operando en él a nivel consciente la culpa. Entonces tenés pibes culposos. Y vos decís, ¿de dónde sale esta culpa? Esa culpa sale de la existencia y del empuje de la sexualidad, es decir, del deseo sexual. Ya no estoy hablando de angustia, ya estoy hablando de culpa. Y esa culpa se traslada de la misma manera que Celeste recién decía, del despertador al ritual y del ritual al otro ritual. Eso se traslada a cualquier cosa susceptible de provocar culpa. Se traslada, la base no está ahí, el origen no está ahí, el origen está en el deseo sexual, pero se va poniendo en hilación de pensamiento. Entonces viene el tipo y te dice, me siento culpable, ¿por qué? Porque maté una hormiga. En vez de estirar el paso y no matar a la hormiga, maté a la hormiga. Y uno dice, pero esto es una cosa delirante, no podés tener tanta culpa. No podés tener tanta culpa, sí, pero la causa última en sentido aristotélico del término, no está en la hormiga, ni está en vulnerar su deseo ecológico de que todos los animales estén en un bioma y en el mundo, bla, 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 bla. No, está
en la sexualidad. Y las mentiras en esto son un ámbito muy propicio para desplazar allí culpas cuyo origen está en otro lado. Entonces viene el pibe y te dice, y mentí. ¿Qué mentiste? Y dije que me gustaba el pollo cuando en realidad esa receta no va. ¿Porque te sentí culpable porque mentiste? Porque cuando la abuela te preguntó, ¿te gusta el pollo que te hice? Dije sí, y en realidad no me gustaba y me siento culpable. Uno dice, la culpa viene de otro lado. No sé si te estoy respondiendo, cuando me olvidé ya el nombre, desastre, Estefanía. No sé si era esto lo que vos me estabas preguntando, y no sé si era efectivamente esto, digamos, pero tenemos que pensar el tabú en términos de una prohibición. La idea es pensar el tabú como prohibición obsesiva, como una prohibición que constantemente una corriente de sentimiento inconsciente, uso las palabras que usa en este texto Freud, está intentando realizar. Y la culpa es una de las salidas. Por eso para Freud dijo algo que después nos hemos peleado, los psicoanalistas, si estaba bien, si estaba mal, lo hemos cambiado, pero hablaba de sentimiento inconsciente de culpa. El neurótico es un culposo y no sabe de qué, y la culpa se le pega a cualquier cosa. No, me siento culpable porque me encontré una billetera, ¿viste? Y me agarré la guita y tiré los documentos ahí en la vereda, pues me agarré la guita. Y uno dice, bueno, qué tipo honesto, ¿no? Que no, la culpa no viene de ahí, la culpa viene de otro lugar y se instala en esa serie de representaciones. ¿Ok? Bien. El propósito de una parte de las prohibiciones se comprende sin más. Otra, en cambio, nos parece inconcebible, ridícula, sin sentido. Llamamos ceremonial a tales mandamientos y hallamos que también en los usos del tabú se discierne la misma diferencia. Es característica de las prohibiciones obsesivas una grandiosa desplazabilidad. Yo debería haber leído todo esto y no hablar yo, pero bueno, así paso rápido. La desplazabilidad es lo que nos traía Celeste. Es característica de las prohibiciones obsesivas una grandiosa desplazabilidad. Siguiendo unas vías de conexión cualesquiera, se propagan de un objeto a otro y vuelven también a este último imposible, según la certera expresión de una de mis enfermas. La imposibilidad termina por invadir el mundo todo. Los enfermos obsesivos se comportan como si las personas y cosas posibles fueran portadoras de una peligrosa infección, pronta a contagiar por vía del contacto a todo lo que se encuentre en su vecindad. No quieran saber en la neurosis del siglo XX, porque ahora estamos en el siglo XXI, la neurosis del siglo XX o del siglo XIX, los ceremoniales y la dimensión tabú que caían sobre las mujeres usadas, las que han sido tocadas. Uno cree que las chicas tenían que llegar virgen al matrimonio por cierta cuestión del patriarcado que se reconduce al ejercicio del poder del macho sobre la hembra, y entonces que ejercía el poder el padre hasta que el padre dejaba al marido. Perfecto. No digo que no. No digo que no. Sin embargo, uno encuentra, además de eso, a nivel inconsciente, lo tabú de la mujer que ha sido tocada. Tocada, como dice Freud, en todos los sentidos. ¿Sí? Esa ya es usada y esa no es para casarse, esa es para hacer otra cosa, si podés. ¿Sí? Porque rápidamente ese tocada te la transforma en una recontrarreputísima, porque tuvo novio antes que yo. Entonces, esa era puta, esa era una puta, como lo más abyecto y degradado. Entonces, con esa uno no se casa.
Y uno dice, che, pero esto es una cosa loca, porque vos no, va, cosa loca, es una explicación que va por una cuerda, que no es exactamente la misma cuerda del poder ejercido desde el patriarcado respecto de la mujer. Es una que arranca con la propia sexualidad. Por eso no tiene que ser tocada, por eso no tiene que ser usada. Lo contrario también es cierto. Lo contrario también es cierto. Hay un texto, como yo voy armando, si en algún momento ustedes se copan, si en algún momento terminamos este texto, porque este texto lo que vamos a tener que, es tan largo que vamos a tener que ubicar algunas cositas, porque si no vamos a estar 5 años con este texto. Pero si nosotros llegásemos a terminar este texto, tendríamos la posibilidad de leer otro que se llama El tabú de la virginidad. Porque en estos primitivos, Freud encontraba que la figura completamente contraria de la puta, que es el otro lado de la moneda, que es la virgen, también era tabú. A la virgen no se la toca, ¿sí? Es sagrada. Andá a tocar a una virgen en Sicilia, en el siglo XIX. Venían los hermanos y el padre con la escopeta. No la podías tocar ni con pensamiento. Ni con el pensamiento la podés tocar. La virgen era tabú y en las tribus polinesias había sacerdotes que con un falo, que supongo que debe ser el mismo falo de madera o del tipo del falo de madera con el cual se estudia ahora en la primaria cómo poner preservativo, que desvirgaban a las jóvenes vírgenes para que después se casen. Después te podés casar o después te podés poner en relación con alguien. Pero es un sacerdote el que tiene, o una sacerdotisa, el que tiene que hacer un acto de desvirgue o desvirgamiento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? De desvirgado. Desvirgado, desvirgue o desvirgaje. No sé cómo se dice. Los sacerdotes tenían que hacer esto porque también era tabú. Como ven, cuando uno dice, che, la palabra tabú tiene esta característica de que por un lado designa lo sagrado, que no lo podés tocar, pero por otro lado lo más impuro, que no lo podés tocar. Como, bueno, yo recuerdo, lo he hablado con ustedes, las chicas que están menstruando, en un momento no se las podía tocar, o no se las podía mirar, o no se podían lavar el pelo, o no podían hacer nada de esto porque habían caído bajo la prohibición tabú. ¿Ok? Vía de contacto, todo lo que se encuentra en la vecindad. Página 36. Al igual que las prohibiciones tabú, las prohibiciones obsesivas conllevan una grandiosa renuncia y unas restricciones para la vida, pero una parte puede ser cancelada mediante la ejecución de ciertas acciones. Estas últimas, a su turno, es forzoso que acontezcan. Poseen el carácter obsesivo, compulsivo. El ritual es esto, tiene carácter, hay que hacerlo. El ritual mismo tiene carácter obsesivo, compulsivo. ¿Sí? Son acciones obsesivas y no hay ninguna duda de que tienen la naturaleza de penitencias, expiaciones, medidas defensivas y purificaciones. ¿Sí? La más usual de estas acciones obsesivas es lavarse con agua. Y no se dan una idea, el coronavirus al principio, cuánto pábulo ha dado, cuánto lugar ha dado a acciones obsesivas de tener que lavarse las manos, y estos jóvenes púberes que se lavan 45, y siempre hay motivos para racionalizar eso. ¿Y cómo no me voy a lavar las manos si hay gérmenes? Escúchame, Roberto, mira, este termo, ¿cuánta gente tocó este termo antes que vos tengas el termo en la mano? ¿Lo ha tocado? ¿Qué sabes si la señora que vino a limpiar, antes de ponerte el agua caliente en el termo, anda a saber qué tocó la señora? Y aparte vino en colectivo, que tocaron todos en el pasamano. Racionalmente se justifica algo que no tiene ninguna racionalidad. Es absolutamente compulsivo. Es obsesivo compulsivo.
Y para Freud tiene características que son expiatorias. Alguna cagada te mandaste, alguna prohibición has vulnerado, algo deseaste, y ahora te querés lavar las manos. Tómalo en sentido, ¿no? Te tocaste, ahora te tenés que lavar las manos para expiar estas cosas. La más usual es lavarse, la compulsión de lavarse. También una parte de las prohibiciones tabú puede sustituirse así y correspondientemente ser compensada su violación por medio de un ceremonial de esta índole. Y el recurso predilecto es de igual modo la lustración con agua. Parece que estos tribus también le daban al agua. Resumamos ahora los puntos en que se muestra con la mayor nitidez la concordancia de los usos del tabú con los síntomas de la neurosis obsesiva. Uno, el carácter inmotivado de los mandamientos. O sea, sí, no se puede comer lechuga porque no se puede comer leche, es un carácter inmotivado. Su reafirmación por constreñimiento interno. Así como en el tabú no venía la tribu, simplemente había un constreñimiento interno. Cada uno se encuentra bajo el imperativo categórico. Opera de manera tal que tu conducta pueda ser elevada a un principio ético universal. Esto no se hace porque es tabú. Bueno, en la prohibición obsesiva funciona de la misma manera. 3. Su desplazabilidad y el peligro del contagio por lo prohibido. Su desplazabilidad y el peligro de contagio por lo prohibido. Y 4, la causación de acciones ceremoniales, mandamientos que provienen de prohibiciones. Estaba pensando en un paciente que sí me hizo acordar a la película de Mozart. ¿Cómo era la película de Mozart? ¿Cómo se llamaba? Farinelli, creo que se llamaba la película de Mozart. ¿Ah? ¿No? ¿Farinelli? No. Farinelli era la del castrati, era la del castrado. Mozart. Me hacía acordar porque hay una escena donde hay un músico de la misma corte del rey francés que se llamaba Salieri, ¿sí? Y Salieri estaba enamorado de una cortesana. Y parece que Mozart era bravo en serio. Mozart encaraba lo que venga, y cuánto tardó en comerse a la cortesana. Antes de empezar a tocar el primer movimiento de una sonata, ya le hizo algunos movimientos a la cortesana esta, y Salieri agarraba y decía: el monstruo la ha tocado. Entonces ya la convertía a ella misma en algo monstruoso. Ya no la puedo desear porque participa de la impureza de este monstruo. Y yo me acordaba de un paciente que tenía su monstruo, y el monstruo era uno que también era bastante mujeriego, y que cuando había tocado, y un poco más, a la mujer, objeto de sus desvelos, la mujer objeto de sus desvelos se transformó en tan monstruosa, impura, como quien la había tocado. Esto, insisto con esto que puede ser reconducido a una hilación consciente de pensamientos, porque alguien podría decir: no, pará, obvio, yo tengo mi estándar ético, a mí me parece que una piba que puede salir con el mamarracho qué sé yo, me equivoqué, pensé que ella era de otra manera, pensé que tenía otra ética, pensé que tenía, digamos, otra estatura moral, bla, 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 y ahora lo veo de otra manera. Sí, racionalizamos todo. El psicoanálisis se caga en esos razonamientos. Lo llama proceso secundario. Dice: a vos te pasa algo en las tripas y después buscás filosofía, lógica, para explicar lo que a vos te pasa, pero lo que te pasa en las tripas. Pensás, con ustedes fue que se acuñó eso, ¿no? Uno piensa con las tripas. Perfecto.
Entonces, uno puede racionalizar, pero lo que está en la base es lo que dice Freud acá, empezó a participar de la impureza de ese otro impuro. Bien, acá vamos a dejar porque son 11:28 y les doy el lugar a las preguntas, pero lo que vamos a hacer cuando arranquemos con la 37, la vez que viene, son dos cosas. Primero, saber que vamos a entrar en el modelo de la constitución de la prohibición. Este es el modelo. Por eso yo hoy les tiré, háganse una idea de dos lugares, uno que va para acá y otro que va en dirección contraria. Esa es una. Y la segunda, si alguno de ustedes quiere puntuar esa o 2 o 3 hojitas hasta el final del punto 2, ¿sí? Que es donde dice, vamos a resumir, ¿sí? Hasta el final del punto 2, para mí, bienvenido sea. Si los escucho, los conozco, si no, me van a escuchar otra vez a mí el miércoles que viene con mi palabrerío. Profe, Preguntas. Perdón. Al final del punto 2 es la página 42. Gracias que la mano, ¿no? Final del punto 2 es la 42 y es cuando dice, bueno, resumamos. Porque después, el loop, este es un texto que se arma en un movimiento no sinusoidal, sino un movimiento, no sé definirlo, como espiralado. Freud viene del tabú, los indios, viene a la neurosis, vuelve al tabú, los indios, vuelve a la neurosis. Entonces va a volver después a el tabú de los muertos y el tabú de los gobernantes, pero todo eso siempre a los fines de volver a traer a la neurosis obsesiva. ¿Sí? Volver a traer la neurosis. Entonces me parecía que este era un buen punto para terminar el punto 2, lo que nos queda. Si quieren lo hago yo. Si alguno dice, a ver, lo quiero puntuar. Siempre digo lo mismo, que estos textos uno los leyó tantas veces que se cierra a lo nuevo. Y cuando lo lee alguien, a veces que lo lee por primera vez, se encuentra cosas que uno dice, mira, esto no se me había pasado. Preguntas, acotaciones, aclaraciones, quejas, este es un buen momento. La parte, profe, que decía que busquemos los dos caminos, ¿no? Cuando hablábamos de la impura, de la prostituta, de la puta, también de la virgen, ¿no? Esos dos caminos, ¿a eso se refería? A ver, ¿sabés que no te entendí a ver, voy a darle una vuelta a eso, a ver si se... Resulta que la historia con esto es tratar de armar, la historia que estamos dando vuelta, es tratar de armar una lógica en la cual tenemos que ponerle una especie de objeto a ese deseo sexual inconsciente reprimido. Tenemos que tratar de decir, bueno, es un deseo de algo, es un deseo en relación a algo. Es un empuje erógeno, libidinal, pero que apunta a algo, apunta a un objeto. ¿Sí? Ese objeto tiene una característica, y tiene una característica que es... se lo tengo que decir en alemán, unheimlich, tiene a la vez un carácter sagrado y un carácter espurio. Es un objeto que es lo más enaltecido y a la vez lo más degradado. ¿Sí? Razón por la cual, si uno piensa que ese objeto puede tener alguna relación con la madre,
se puede hacer una idea, digo, para decir, es un deseo sexual, inconsciente, reprimido, le agrego algo más, endogámico, es decir, incestuoso. Es el objeto del deseo sexual incestuoso, que apunta ¿a qué? Apunta a lo más sagrado, pero a la vez en lo más degradado. A la vez es lo más degradado. Otro texto que tendríamos que leer acerca de una generalizada degradación de la vida erótica. ¿Por qué es lo más degradado? Porque Freud encuentra que en los varoncitos hay una corriente tierna hacia el objeto y una corriente erógena, y que la corriente erógena el tipo se calienta con las cosas más degradadas. Putita golosa. Sos tan puta que te gusta esto. Y eso no está dicho con la mejor de las... como una calificación moral. Mirá qué bien es putita golosa. Al revés, está dicho como algo degradado. Mirá qué puta que le gusta cualquier cosa. Y eso es lo que lo calienta. Razón por la cual en este objeto, que sería el objeto del deseo sexual, reprimido, incestuoso, endogámico, que sería la madre, conviven dos valores dos valores que condensan la polaridad más extrema. ¿Sí? Y esto que condensa la polaridad más extrema, que uno ve esto que uno ve en la madre, va a hacer que Freud encuentre siempre, cuando encuentra una figura que diga, y la contraria, cuando encuentra una figura o la contraria diga, tienen para el deseo sexual la misma significación. Razón por la cual yo con ustedes podría argumentar muy psicoanalíticamente por qué nada calienta más que la Virgen. ¿Cuánto se paga más en el mercado, señores? Una prostituta, vamos a poner, de 58 años, que ya está bastante ajetreada. Perdón que saque este tema, pero les quiero transmitir a ustedes ciertas cuestiones que obedecen un determinismo inconsciente. ¿Cuánto vale más, esa o una joven virgen? Pues bien, una joven virgen vale más porque es un objeto más deseado, ¿sí? Entonces, yo podría agarrar y decir, lo más deseado es la joven virgen, pero también ese mismo objeto, en otra constelación en lo anímico, es un objeto tabú, ¿sí? Que tiene que venir un sacerdote para desvirgarla, porque es un objeto que no se tiene que tocar. Razón por la cual detrás de toda puta un poco está la madre, y detrás de toda virgen hay una puta. En el psicoanálisis es así. Detrás de toda puta está la madre. Es decir, detrás de toda la mujer degradada, la mujer de goce, la mujer de la vida, está la madre que no goza. Las madres no gozan sexualmente, si no, no son madres. Estoy ironizando. Y detrás de toda virgen, la Virgen María, Inmaculada Concepción. Detrás de la Inmaculada Concepción de la Virgen María está me cago en la Virgen puta, que es una cosa que en mi barrio se dice, como se dice buen día. Te agarras el dedo con el martillo y me cago en la Virgen puta. ¿Por qué? Porque es una manera de, con ese oxímoron, pues si es virgen no es puta y si es puta no es virgen, hacer una referencia a la característica de cuál es el objeto de este deseo sexual incestuoso, reprimido, que trabaja el psicoanálisis, que va a estar siempre empujando y va a estar siempre haciendo que una persona se prohíba cosas que son sustituto simbólico de eso. No puedo tocar el mate. ¿Vieron entre ciertas culturas árabes? Se come con una mano y se lava con otra mano. ¿Por qué una persona se tiene que lavar con una mano y tiene que comer con la otra? Y porque te lavas y es impuro.
tocaste. Si tocaste no podés tocar la comida, porque envenenas la comida. A eso me refería, Celeste, a este carácter tan contradictorio que tiene lo tabú y que tiene el objeto del deseo que el psicoanálisis intenta teorizar. ¿Mm? Bien. Para la vez que viene, si hay preguntas antes de empezar, si no me interrumpen las veces que sea, si alguno quiere puntuar desde la 37 a la 42, bienvenido sea, si no lo hago yo, y les deseo una muy linda semana. Adeu. Chau, chau. Gracias, buena semana. Chao, profesor, buena semana. Chao, nos vemos.